que historia. Somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación. Nuestros invitados del día son el doctor Pedro Viveros Viveros. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía, maestro en Desarrollo Humano, doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral, y egresado y docente distinguido IEXPRO. El doctor José Juan Pérez Ramos. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía, maestro en Derecho, doctor en Derecho y docente distinguido IEXPRO. Y el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Él es licenciado en Derecho, maestro en Juicios Orales, doctor en Derechos Humanos y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Es un placer para mí estar con ustedes y con tan maravillosos invitados. Sé que cuento con grandes compañeros dentro de esta institución. Y bueno, en esta ocasión estamos con Conéctate con IEXPRO. Bienvenidos sean todos, maestros. Es un gusto, nuevamente les reitero, estar con ustedes. En especial también a nuestro público en general, ¿verdad? Que nos está viendo por allá. Saluditos a todos. Bienvenidos sean. Y bueno, vamos a compartir en esta ocasión una plática bastante maravillosa. Y pues nos acompañan en esta emisión especial de Conéctate con IEXPRO, un espacio que hoy se viste de celebración, ya que tenemos próximamente el festejo de los 15 años de la universidad. Y por esta ocasión vamos a presentar pues un tema bastante maravilloso para ustedes y para nuestra sociedad. Mi nombre es Irene Hernández Cancino y es un placer estar con ustedes. ¿Qué tema vamos a tratar? Hoy vamos a hablar sobre la Carta Magna y un nuevo modelo ciudadano. Vamos a hacer referencia, ¿verdad?, sobre la importancia que tiene el conocer de nuestra Constitución. Nuestros panelistas de lujo, bueno, ya los presentaron, ya no viene al caso que yo haga la gran remembranza de todo el conocimiento que cada uno de ellos tienen. Doctor, un saludo hasta la Ciudad de México, creo que está usted. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es nuestros derechos humanos, nuestra Constitución, los cambios que se van dando, los cambios que vamos teniendo, ¿verdad? Y desde luego, ver esa importancia que tiene el que nosotros conozcamos de nuestra Constitución, de nuestros derechos humanos, y qué es lo que piensa nuestra sociedad con referencia a nuestros cambios constitucionales. Así es que bienvenido, doctor José Juan Pérez Ramos. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Gracias, doctor. doctor. El doctor Benjamín, gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas tardes. Gracias. Y el doctor Pedro Viveros
Viveros, Doctores, muchas gracias. ¿verdad? Muchas gracias. Por ahí tenemos que checar un poquito el sonido del doctor Viveros. ¿Sí? Ok. Gracias, gracias, doctor. Y bueno, qué queremos hacer? Pues vamos a abordar la realidad contrastante del ciudadano dentro de lo que es nuestra Constitución. Y para eso nosotros vamos a iniciar, pues, hablando sobre la proyectada idea que tienen las personas dentro de la sociedad con el conocimiento que se debe de adquirir dentro de nuestro derecho constitucional, nuestros derechos humanos. Por aquí comentábamos con los doctores que hay muchas personas que desconocen aún qué es o para qué es nuestra Constitución, cuál es la finalidad que tiene el que nosotros conozcamos sobre nuestros derechos y cómo participar nosotros ya adquiriendo ciertos conocimientos y si no los tienes, pues de qué forma se pueden adquirir, ¿no? Vamos a iniciar con esta charla que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, yo los quiero invitar también a toda la audiencia, ¿verdad? Que realice pues algunas preguntas que en algún momento les vamos a dar esa facilidad para que las puedan llevar a cabo. Y aquí nuestros panelistas tendrán pues la enorme fortuna de contestar cada una de las preguntas que se tengan que realizar. Bien, doctor Benjamín, ¿qué significa la Constitución hoy en día? Pues es una pregunta interesante. Quiero contextualizar la respuesta. Constitución es un concepto que ha venido evolucionando. Siempre se ha concebido como un documento normativo, obviamente. Incluso nuestra Constitución es constitución política. Es decir, nos establece la forma en cómo el gobierno va a tomar una serie de decisiones e incluso pues está allí plasmada la forma en cómo el Estado se va a organizar, ¿no? Sin embargo, la Constitución en la actualidad no puede existir ahora sin la noción más contemporánea de los derechos humanos. Digo, porque esta no fue una parte que constituyó a las valga la redundancia, a las constituciones en su origen, sino que luego de la Segunda Guerra Mundial se da el auge del tema de los derechos humanos y entonces se introduce en las constituciones con mucho potencial, ¿no? Digo, la Constitución mexicana ya obviamente manejaba los derechos sociales desde 1917, ¿no? Entonces, la Constitución en ese sentido viene siendo un documento normativo, pero que aparte de establecer cuál es la forma en que el Estado se conforma, establece también una serie de derechos para el ciudadano, sin olvidar también una serie de obligaciones que también ahí van a estar estampadas. Muy bien, gracias, doctor. Doctor, ¿cuál sería su opinión? Creo que tiene bastante sentido lo que dice el doctor Benjamín y creo que también es importante destacar para el auditorio que nos escucha que el término de constitución precisamente proviene de esta idea de constituir. En la teoría del constitucionalismo conocemos que hay constituciones que erigen, digamos, una figura política como es la del Estado mexicano y que creo que toca un tema muy interesante cuando habla de estos dos apartados que tiene la Constitución. Por un lado, la parte que es la dogmática, que tiene que ver con la declaratoria de derechos, y por otro lado, la parte política de organización per se. Pero además creo que es muy importante lo que él comenta en el sentido de que también, como hay un catálogo de derechos que es taxativo y está en la Constitución política, hay también un deber que tiene correlativo a estos derechos, que es las obligaciones que tenemos como ciudadanos mexicanos, que poco se habla de ellas, pero creo que también son muy importantes. Muy bien, gracias. Y vemos, ¿verdad?, esa importancia que tiene, pues, que todos conozcamos sobre la Constitución. Doctor, ¿cuál sería su opinión sobre la misma pregunta? ¿Qué significa la Constitución hoy en día, doctor Viveros? Bueno, a mí me gustaría partir de esta noción que tenemos del contrato social, los contractualistas, donde la sociedad firma este contrato social con el Estado para que se le sean tutelados ciertos derechos y se le dé cierta organización. Por lo tanto, a partir de esta noción,
Pues hoy en día la constitución política lo que da es respuesta a este contrato social que se tiene por parte del Estado y de la sociedad, ya que en ella, ya como dicen ahí mis compañeros doctores, pues establecen estos mecanismos, estas herramientas que constituyen una protección a los derechos, a las garantías, pero que también le da esta figura, le da esta organización a ese Estado que está encargado de tutelar estos derechos. Es decir, podemos encontrar plasmadas en esta constitución pues estas herramientas, estos mecanismos que nos van a ayudar a garantizar que se dé una sana convivencia tanto entre los particulares, pero también entre el Estado y la misma sociedad. Es una gran herramienta que tenemos hoy en día, que sí necesita ciertos acabados, ciertas situaciones, pero que ahí la tenemos y que nos garantiza estar en lo que se diría jurídicamente en un estado de derecho para toda la sociedad. Gracias, doctor. Y desde luego vemos entonces la relevancia que tiene que cada uno de nosotros como sociedad conozcamos de los derechos humanos plasmados dentro de nuestra Constitución. En México hemos tenido ya como 7 constituciones, ¿verdad? Y en las cuales se han hablado, pues en algunos de las garantías individuales y ahora pues ya los conocemos como derechos humanos. Y bueno, plasmadas también dentro de los 30 primeros artículos constitucionales y que también invitamos pues a nuestra audiencia para que puedan a empezar a investigar cuáles son esos derechos humanos. Gracias, doctores. Y aquí viene otra pregunta para mí muy importante, ¿verdad? Y que también dice, doctor José Juan, ¿cuál es la importancia de la Constitución en la cultura jurídica? Muchas gracias, doctor Irene. Primero creo que es importante decir que la Constitución ante todo representa un pacto. De hecho, coloquialmente nosotros conocemos a la Constitución como el Pacto Federal, porque precisamente lo que da a entender esta idea es que como mexicanos o como miembros de una sociedad convenimos en ciertos principios en los que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en la idea de que en México no se permite o se proscribe la esclavitud. Estamos de acuerdo todos en que tenemos una idea de soberanía que está establecida en el artículo 39 constitucional o que nuestra forma de gobierno es republicana y democrática. Entonces, lo primero que es muy importante tener en cuenta de la Constitución es que establece un pacto mínimo. Y este pacto le da certeza a las actividades que hacemos como ciudadanos, nos da identidad. Es decir, podemos identificarnos porque sabemos cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para poder ser ciudadanos mexicanos, porque la propia Constitución lo establece. Por otro lado, quiero referirme también a un concepto que manejaba el doctor Benjamín, que es importante, que las constituciones establecen catálogos de derechos. Y esto tiene que ver con una idea de erigir una suerte de dique de contención contra la autoridad, porque la propia autoridad, en términos de teoría o de dogmática de los derechos humanos, un particular pues no puede ofender derechos fundamentales a otra persona, digo, se remonta a otras características y otra relación de tipo penal, pero es la autoridad la que sí puede violentar derechos fundamentales. Por eso, tener en estos catálogos descriptivos de derechos las prerrogativas que van a poder disfrutar las personas en territorio nacional es una cosa muy importante que permiten las constituciones. Y por otro lado, y como tercera característica que creo es muy importante distinguir, es que las constituciones fundan y legitiman el poder público. Es decir, el poder público con una constitución tiene márgenes definidos. Entonces, las personas representantes del poder público, en términos del principio de legalidad, que también está estatuido en la Constitución, solamente podrán hacer o dejar de hacer aquello que constitucionalmente o legalmente está disponible en la propia ley, ¿no? Muchas gracias. Eso es muy doctor. importante. Muchas gracias. Y sí, desde luego, el ver, ¿verdad?, que dentro de la Constitución esté esta cultura jurídica, pues es bastante relevante, ¿no? Doctor Benjamín, su punto de vista. Fíjese que de la interesante participación aquí del doctor, se me viene a la mente al menos 2 temas, 2 puntos. Y es muy cierto, la Constitución nos establece una serie de principios, valores que ahí van a estar estampados y que una sociedad necesita, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Lo digamos así de manera muy, muy general. Y sin embargo, también la Constitución hoy en día debe ser entendida bajo un pluralismo jurídico, ¿no? Es decir, porque no todos somos iguales, es decir, sí compartimos ciertos valores fundamentales necesarios, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Es un muy, muy, muy buen ejemplo.
pero también da lugar ahora, bajo esta idea del pluralismo, a los diferentes grupos que constituyen, en este caso, a la sociedad mexicana, ¿no? Ujú. Y entonces la Constitución tiene ahora que incluir, ¿no? Y por eso esa es una parte muy, muy importante. Tenemos que incluir a las minorías, cosa que nos causa muchos problemas en la práctica y luego en los aspectos políticos, ¿no? Pero hoy la Constitución necesariamente tiene que ya rebasar, ¿no? Esa noción muy de Carl Schmitt, ¿no? De teoría de la Constitución. Y el otro punto que se me viene a la mente con la participación aquí del doctor es precisamente el Estado. Pues el Estado no es anterior a la Constitución, el Estado surge precisamente porque hay una Constitución y como decía aquí el doctor Pedro, pues bajo esta idea de la teoría contractualista, pues hemos dado lugar a un Estado, ¿no? En el artículo segundo de la Declaración Francesa de 1789 resume muy bien esta idea de para qué nos sirve el Estado, ¿no? Ujú. Y ahí dice la finalidad de toda asociación política, pues es la protección en ese momento de los derechos naturales, ¿no? Así Las es. libertades, la seguridad, la propiedad. Y esa es la finalidad, para eso hemos creado al Estado, ¿no? Para la protección de hoy nuestra noción de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que Gracias, quería comentar. gracias, doctor. Doctor Viveros, su Sí, punto de vista. muchas gracias, doctora. Bueno, la Constitución política, puedo decir que desde mi punto de vista es ese pilar fundamental en la cultura jurídica, porque no solo la tenemos que ver como esta parte de la estructura del Estado, sino que además es un garante dinámico de los derechos humanos. Y esto es a partir de la reforma constitucional del 2011, que realmente incorpora explícitamente todos estos derechos que están reconocidos en los tratados internacionales. Es decir, pues la Carta Magna se transforma de su paradigma que tenía, ahora llega a ser realmente como este gran catálogo, como esta gran garantía de poder resguardar, proteger y tutelar bien los derechos humanos y pasar de este paradigma de garantías individuales allá a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y es que este cambio, pues obliga, digámoslo de esta manera, a todos los jueces y autoridades a interpretar estos derechos en favor de las personas, pro persona. Y también, pues hay que favorecer siempre la dignidad humana. Nos lleva, pues, priorizar los derechos de las personas, incluso frente a algunas disposiciones legales en casos contrarios. Por ejemplo, yo podría decirlo de esta manera. Antes de la reforma, teníamos lo que se llama el caso doble en conformidad en materia penal. Una persona era juzgada y condenada bajo un procedimiento legalmente establecido. Este se consideraba válido incluso si se contradecía los estándares internacionales, como el derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia. Hoy, este gran paradigma que ha cambiado en esta gran cultura jurídica, pues gracias a este nuevo paradigma constitucional, el juez debe de realizar un control de convencionalidad. Es decir, pasamos a garantizar realmente una verdadera tutela de los derechos humanos y dejarlo de ver como algo individual, sino ahora sí verlo de manera general y que viene garantizado en la naturaleza del ser humano. Muy bien. Gracias, gracias, doctor. Y bueno, es la primera ronda que tenemos, ¿verdad?, sobre estas maravillosas preguntas que se están realizando. Por ahí, más adelante, vamos a tener el tiempo, como les comenté, de contestar algunas preguntas que el público nos haga. Para cerrar esta primera ronda, pues voy a iniciar nuevamente con el doctor Viveros. Y bueno, aquí dice, doctor, ¿el marco constitucional actual es suficiente para garantizar y no solo declarar una participación ciudadana efectiva frente a los desafíos del siglo XXI, como la desinformación o la violencia política? ¿Qué nuevos derechos u obligaciones deberían incluirse? Bueno, el marco constitucional mexicano tiene muchísimos mecanismos que nos pueden ayudar tanto a la protección de los derechos humanos como a garantizar realmente una participación ciudadana. Pero creo desde mi punto de vista y desde ciertas experiencias, no garantiza frente a los retos actuales.
Es decir, sí, ciertamente desde mi punto de vista tenemos que ir mejorando, ir adoptando nuevos derechos, o si no, los que ya están, irlos puliendo. Por ejemplo, una iniciativa ciudadana hoy en día requiere cientos de miles o miles de firmas como para que pueda ser tomada en cuenta. Es decir, tenemos un montonal de requisitos complejos y aparte su tramitación legislativa no es vinculante, lo que a menudo se convierte, o diríamos como se quedaría solamente en un gesto simbólico. Ahora bien, tenemos desafíos en este siglo XXI que este marco podría quedar insuficiente en un momento dado. Por ejemplo, tenemos muy comúnmente las famosas fake news en Internet, que lo que buscan es desinformar, que buscan a la hora de campañas políticas y eso golpetear. Y esta desinformación muchas veces se quiere amparar a partir del artículo sexto de la libertad de expresión. Y ahí limita o impide que las autoridades o el Estado realmente ponga o imponga obligaciones claras ante esta desinformación. Ahí creo que podríamos ir mejorando, ir viendo este catálogo constitucional y buscar algo que realmente garantice una integridad informativa y que el Estado pueda regular estos algoritmos de las redes sociales y garantizar que realmente se acabe con esta desinformación y se acabe con un golpeteo desleal dentro de la participación. Y sobre todo garantizar también una libre participación en la política, libre de violencia. Estamos atados y nos amparamos muchas veces, perdón, con la libertad de expresión. Decimos, estamos en una libertad de expresión y ahí el Estado ya no puede entrar en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ahí es como en esta parte donde debemos de que entrar. En síntesis, necesitamos evolucionar un catálogo de derechos más declarativos y tener como un sistema más de garantías operativas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor Benjamin, ¿usted cree que nosotros dentro del Estado podríamos hacer cambios dentro de nuestra Constitución, hablando del Estado federativo, ¿no? Hacer algunos cambios ya dentro de la Constitución que se requieran además para invitar a pues a los alumnos, podríamos decir, o a la misma sociedad en general, para que vayan pues descubriendo esa importancia que tiene nuestra Constitución. Bueno, digo, la Constitución se ha reformado innumerables veces desde 1917, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que también a veces los abogados, y me incluyo, partimos a veces del error. Partimos del error de creer que pues una reforma constitucional y o legal pues va a traer un cambio sustancial, ¿no? Ujú. Creo que una forma de, más que una reforma constitucional legal, tiene que ver con la cultura, fortalecer la cultura jurídica para con los estudiantes. Y eso está en la Constitución, más bien sería reforzar esa parte, porque por ejemplo, aludiendo a la reforma constitucional del 2011 en derechos humanos, pues entre otros temas se buscó fortalecer la cultura de los derechos humanos, ¿no? Incluso desde la educación. Ujú. Porque precisamente, y esto se va a relacionar un poco con lo que comentaba el maestro Pedro, el doctor Pedro hace un momento, este problema de la desinformación, bueno, no me quiero alargar mucho, ¿verdad?, en mi respuesta, y voy a hablar en general, no en particular. También tiene que ver con los gobiernos populistas que hoy en día tenemos, en donde el líder que caracteriza a los populismos se constituye en la fuente de información de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Qué es lo veraz y qué es lo falso. Y entonces se va dejando a un lado a los que no están de acuerdo con esa postura política. Entonces me parece que el fortalecimiento de la cultura para con los estudiantes en un sentido crítico hacia ellos, hacia todo lo que escuchan, mucho podría servir más o en consonancia, digámoslo así, con las reformas jurídicas que hay hasta el momento. Gracias, doctor. Doctor. Pues creo que especialmente esta parte, creo que ya es cuando la conversación sobre la Constitución se torna más madura, ¿no?
Y a mí me gusta mucho porque, fíjense que hay un libro muy interesante de un filósofo norteamericano que se llama John Rawls, y en una obra que se llamó Una teoría de la justicia, A Theory of Justice, de 1971, él hace una clasificación de algo que a mí me llama mucho la atención. Él denomina que hay sociedades bien organizadas o sociedades bien ordenadas, cuya principal característica, específicamente son dos, pero la que me llama mucho la atención es que la gente suele exigir derechos. Hay como una suerte de idea de justicia compartida que la toma tanto la institución pública, es decir, el gobierno tiene esta tesis de justicia, pero el ciudadano también la tiene. Y en la medida en que no cumple el representante público este deber de justicia, el ciudadano exige, ¿no? Es un poco lo que se ha llamado el constitucionalismo popular, que por ejemplo en Estados Unidos es muy común. Y creo que lo que pasa en nuestro país es que no podríamos atribuirle toda la carga semántica de este problema al ciudadano, porque realmente las personas están luchando por otros fines que también son muy legítimos. El 50% de la población en México está viendo cómo no pasar hambre un día más. Entonces, tenemos muy poco tiempo para poder dedicarnos a la disquisición, a la reflexión de estos fenómenos que son de teoría política, ¿no? Creo que lo que nos hace falta es tener un poquito más de interés, y no solamente interés, sino también mecanismos, herramientas que nos puedan permitir incidir de manera política en nuestro país. Creo que pasa eso por muchos factores, pero especialmente uno que es muy importante, lo decía el doctor Benjamín, es un tema de cultura, porque lo decía el profesor Damas Kamirjan de la Universidad de Yale. Por más que hagamos cambios constitucionales, si nosotros no cambiamos el paradigma cultural, las cosas no se van a componer de la noche a la mañana. Tiene que haber un cambio cultural, y eso lo vemos, por ejemplo, con la reforma penal. Pensaban los legisladores hace tiempo que cambiando la Constitución o cambiando las leyes reglamentarias, pues los procesos penales iban a ser más celeros, un poco más pulcros, más transparentes, más democráticos, pero realmente las cosas no se cambian solamente por reformas legislativas, sino que también esto requiere de la participación ciudadana y sobre todo de la manera en la que interpretamos nosotros la propia Constitución. Muy bien, gracias, doctor. Y bueno, con esto terminamos, con esta pregunta terminamos nuestra primer etapa de preguntas. A partir de este momento va a ser una pregunta para cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a iniciar aquí con el doctor José Juan. Para seguirle. Para continuarle, ¿no? Sí. Para seguir. A más de 100 años de su promulgación, ¿en qué medida se cumple lo establecido en la Constitución mexicana, particularmente en materia de derechos humanos y cultura ciudadana? Bueno, la Constitución tiene una virtud que es, creo, la que nos enorgullece a todos los mexicanos y a todas las mexicanas, es que 2 años antes que la Constitución de Weimar de 1919 ya establecía estos derechos de segunda generación, que son derechos económicos, culturales y sociales. Pero una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo es que pareciera ser que hay una fórmula inversa. Los países latinoamericanos han tenido una tendencia hacia constitucionalizar muchos derechos, a ampliar el catálogo de derechos y que sea un catálogo muy extenso. Y esto lo vemos en constituciones como la mexicana, como la colombiana, como la constitución peruana, que hay derechos constituidos incluso hasta la madre tierra, ¿no? Por ejemplo, en la constitución de Perú y Ecuador, que es un fenómeno interesante porque comienza a tener vigencia otros derechos por los cuales antes no nos habíamos preocupado tanto. Pero aquí el tema delicado es, a diferencia de otros países con estados democráticos, no en vías de democracia, sino realmente estados democráticos, el reconocimiento constitucional es menor y la garantía de cumplimiento es mayor. Por ejemplo, si usted revisa la Constitución de Finlandia o la de Noruega, no establece el derecho a la salud pública, pero es un país donde no hay índices de falta de salud, de educación, de acceso a viviendas, de alimentación. Y eso es un poco lo que tenemos en nuestro país, en México. Lamentablemente, creemos con esta idea de hipertrofia legislativa que estos problemas sociales que tiene la nación, que tiene el país, que tienen los mexicanos, se solucionan a punta de reformas legislativas. Pero realmente cuando reformamos no nos damos cuenta si tenemos capacidad institucional para poder, pues, darle a los mexicanos lo que le hemos prometido, ¿no? Una muestra de ello es que en 2013 se constitucionalizó el derecho al acceso al Internet y banda ancha en nuestro artículo 6º constitucional.
Y las estadísticas, si ustedes revisan actualmente, es que el 60% de los mexicanos tiene derecho a Internet, pero hay un 40% que está fuera de la ecuación. Esto quiere decir que 1 de cada 3 hogares en México no tiene acceso a Internet. Lejos de ser un derecho universal, se constituye como un derecho discriminatorio, porque solamente va a estar posible o disponible para aquel que tenga el capital económico para poder pagarlo. Entonces, si usted no tiene el capital económico, no tiene acceso al derecho. Creo que eso es un poco lo que nos falta en nuestro país. Reflexionar realmente en las posibilidades materiales que tenemos para poder darle estos derechos a los ciudadanos y cumplir lo que dice la propia Constitución. Bien, y gracias, doctor. Y eso pues es una gran investigación o un gran trabajo, ¿verdad?, que tendrían nuestros legislativos para analizar estas cuestiones dentro de nuestra Constitución. Doctor Benjamín, ¿a qué nos referimos con nuevo modelo de ciudadano? Bueno, aquí quiero aclarar, obviamente la Constitución no habla de un modelo de ciudadano tal cual, eh, no, pero eh, me parece que el ciudadano debe, aparte de los derechos que se le han venido reconociendo, y es cierto, aquí sí concuerdo totalmente con el doctor José Juan, aparte de este gran catálogo de derechos humanos que van surgiendo y surgiendo, el problema es la garantía, claro, también está el tema de las obligaciones. Es decir, por eso el ciudadano, no hablamos aquí de la persona, del ser humano, sino el ciudadano es de aquel sujeto que participa, ¿no?, de lo político, tiene que hacer oír sus peticiones, su voz, ¿no? Porque precisamente hace un momento ya comentaba el concepto de populismo. El populismo hoy en día lo que pretende, una de tantas características es, si bien no se convierte en un estado fascista, es decir, no convierte a su partido único como el homogéneo para todos, saca de la jugada a los demás partidos, los minimiza, ¿no? Y entonces el populismo y el populista, líder carismático, pues se constituye en quien fija el parámetro de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Qué es lo que necesita, porque es la voz del pueblo. Y entonces lo que el ciudadano debería de hacer ante esta circunstancia, primero obviamente conocer el contexto, ¿no?, político en el que se está desarrollando en su país, y no solo hablo de México, por supuesto, para poder ahora estar en la posibilidad de poder criticar y poder exigirle cuentas también a los gobiernos que están en turno, ¿no? Porque eso es lo que el ciudadano debe de hacer. Lo que hoy vemos es precisamente un ciudadano que se va alejando de lo político, porque lo político se está convirtiendo en sinónimo de corrupto. Y lo malo es que hoy no se está haciendo mucho para quitar ese concepto o esos sinónimos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces el ciudadano debe de involucrarse, ¿no? Sigmund Bauman, bueno, quiero ver si todavía tengo unos segundos. Sigmund Bauman, por ejemplo, este sociólogo que habla de la modernidad líquida, precisamente dice que una de las características de la sociedad actual es que el sujeto más va en pos de la sintonía con las políticas neoliberales, con la compra, con el consumismo, más que enfocarse en temas políticos. Y este es un problema que tenemos hoy en día. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, gracias. Y bueno, doctor Pedro, para cerrar la brecha entre los derechos constitucionales y la participación real, la responsabilidad principal recae en el Estado con la educación y mecanismos, o en el ciudadano individual, cómo hacer de la Constitución una herramienta de uso cotidiano. Gracias, doctora. Desde una perspectiva del constitucionalismo, la verdad, diríamos que esta responsabilidad principal y originaria recae sobre el Estado. Y si nos vamos sobre todo al artículo primero constitucional que nos habla no solamente de una enumeración de derechos, sino que también impone estos deberes a la autoridad, el deber de promoverlos, de respetarlos, de protegerlos, de garantizarlos.
Entonces, desde esta perspectiva constitucional, diríamos, el Estado sí tiene y sobre él recae esta obligación, pero también podríamos decir que su responsabilidad sería como primaria. Yo desde el punto de vista diría que también el ciudadano tiene esta corresponsabilidad y es una corresponsabilidad derivada y activa. Pues ahí la misma Constitución nos dice que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, lo que implica a partir de esta concepción un rol que va más allá de votar, que va más allá de manifestarnos en cierto tiempo. Va una responsabilidad ciudadana que se ejerce mediante la exigencia, la vigilancia y el uso, digamos, estratégico de mecanismos disponibles. Un ejemplo, el amparo y la participación también en espacios de una deliberación pública. Entonces, esta corresponsabilidad solo puede florecer si el Estado cumple primero con esta obligación o con esta responsabilidad que ejerce el artículo primero constitucional. Y no debemos de qué estar culpando al individuo de no usar las herramientas que el mismo Estado ha diseñado, porque si nos quedamos en culpabilizar al individuo y decir, pues también tiene la obligación el individuo, vamos a opacar y hacer inaccesible esta situación. Por lo tanto, puedo decir que para hacer de la Constitución una herramienta de uso cotidiano, requerimos una doble vía. ¿Cuál sería esa doble vía que desde mi punto de vista hay? Por parte del Estado tiene que haber una pedagogía constitucional concreta y práctica. Ya lo decían los compañeros doctores, esta parte de la cultura jurídica, el ir acercando. Yo recuerdo que antes teníamos incluso una materia de civismo. Hoy no la puedo encontrar dentro del mismo programa educativo. Ahí es donde nos falta esta parte. Y luego, por parte de la ciudadanía, es esta cultura de exigir, de meternos a estos mecanismos, estas herramientas, hacer uso de ellos para exigir al Estado que cumpla con su obligación en materia de derechos humanos y que se vaya dando una práctica muy buena, una sinergia tanto en el Estado como primario y secundario el individuo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y muy buena aportación por parte de los tres. Me da mucho gusto, la verdad, estar rodeada de tanta belleza, de tanta inteligencia y conocimiento que cada uno de ustedes tiene. Vamos a pasar ahora a conocer la opinión de algunas personas que fueron entrevistadas aquí por nuestra institución. Adelante. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos Alondra Orozco y Henry Escobar. Y el día de hoy nos encontramos en el Tribunal del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Vamos a conocer la opinión acerca de un tema muy interesante, el cual se titula La Carta Magna y el nuevo modelo de ciudadano. ¡Comenzamos! Comenzamos en Y Exprésate y ahora nos encontramos con César Andrés Cruz Palacios. César, dinos por favor, ¿qué significa para ti la Constitución? Pues la verdad la Constitución es algo, yo lo definiría más que nada como nuestra defensa. Un arma que nos permite el conocer nuestros derechos, el defendernos. El proyecto que tengo de transcribirle al sistema Braille cuando inició, cuando lo presenté, tenía el ideal de que nosotros, las personas con discapacidad en este caso, no teníamos derechos, que nosotros no nos podíamos defender. En esos tiempos me puse a dudar incluso de nuestras herramientas accesibles, de nuestra accesibilidad universal. Decidí yo transcribirlo, además de que a veces la juventud ya no lee, ya no escribe, ahora todo es a computadora, ya no tomamos la oportunidad de leer un libro a profundidad, de analizarlo, de comprenderlo con nuestras propias palabras, de analizar. El proyecto de la Constitución que tengo de transcribirla no solamente es para mí, no solamente es también de ganar conocimiento o de que dé un impacto a la sociedad, sino también de uso para las demás personas con una discapacidad que quieran conocer sus derechos, que estén estudiando, que se estén preparando y que asimismo vean que la discapacidad, en este caso visual,
no tiene ningún impedimento para trabajar. Que así mismo como cualquier otra persona, tal vez me pueda costar un poco más, pero sí se pueden hacer las cosas. Y creo que es lo más importante a veces, el luchar, salir adelante, tener disciplina. Y este proyecto sí se ha dado fruto, se ha visto. Y en su presentación sé que va a ser un gran impacto, va a abrir muchas puertas, no solo en la discapacidad, sino también en la inclusión, dejar más herramientas. No va a ser el único proyecto que se transcriba, y muy pronto veremos más herramientas adaptativas aquí de uso de cualquier persona que quiera conocer el braille o que quiera conocer sus derechos aquí en el Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, aquí en la biblioteca, de uso libre y público. Creo que es un gran proyecto que inicié. Fue complicado, fue difícil, el estar corrigiendo, que no se le puede quitar ni poner una coma, el tal vez corregir hojas, pero cuando ves los avances, cuando ves los tomos que van saliendo poco a poco, te sientes contento, te sientes motivado y te sientes decir todo tu esfuerzo, todo mi esfuerzo, toda mi motivación está valiendo la pena. Muchísimas gracias por tu opinión. Continuamos y expresándonos. Hoy me encuentro con Adriana Alonso Cruz. Adriana. ¿Crees que los derechos que establece la Constitución se respetan en la práctica cotidiana? Sí, sí lo creo, toda vez que al ser reconocidos nuestros derechos en la Constitución son de carácter obligatorio, y solamente así creo que podemos vivir en paz y armonía para garantizar la libertad, la igualdad, la paz jurídica en nuestro territorio. Muchas gracias por tu opinión. Continuamos en Y Exprésate. Ahora nos encontramos con Gustavo Pinto. Estimado Gustavo, dinos por favor, ¿cómo definirías al nuevo modelo ciudadano en el contexto actual? En el contexto actual es una propuesta de crear ciudadanos conscientes, ciudadanos que respeten conforme a sus valores las diferentes identidades, las diferentes ideologías, tanto sociales como culturales, ¿no? Respetando así conforme a la Constitución y para poder gozar de sus libertades que nos acobija la Constitución, siempre y cuando cumpliendo con sus obligaciones. Muchísimas gracias por tu opinión. Y seguimos en Y Exprésate. Ahora nos encontramos con Miriam Magali. Miriam, dinos por favor, ¿consideras que lo que dice la Constitución realmente se cumple en la vida diaria de los ciudadanos? Pues desde mi punto de vista particularmente considero que existe una brecha entre lo escrito y lo que realmente se realiza, pero no olvidemos que este es un trabajo en conjunto entre autoridades y sociedad en general. Sin embargo, en nuestra Constitución podemos encontrar todas las herramientas que nos permitan exigir el cumplimiento de nuestros derechos en su totalidad. Muchísimas gracias por tu opinión. Continuamos con Y Exprésate. Me encuentro con Miriam Nájera. Miriam, coméntanos, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones sobre la importancia de conocer y respetar la Constitución? Bueno, considero que es muy importante que conozcan y respeten la Constitución porque en ella se deposita todo lo que tiene que ver con la dignidad humana y también encontramos los límites del poder. En ella pueden conocer cuáles son las herramientas que ustedes tienen para poder defender sus derechos y así contribuir a una sociedad más justa, igualitaria y sobre todo más humanista. Te agradezco tu opinión. Y bueno amigos, esta fue la opinión de alguna de las personas acerca de este tema muy interesantes. Nosotros somos Alondra Orozco y Henry Escobar. Continuamos con nuestro panel de expertos en nuestro set de grabación. ¡Adelante! Muy bien, ¿y cómo ven, maestros, doctores, cómo ven este tipo de preguntas que hicieron nuestros compañeros, verdad? Para mí, en lo personal, se me hace maravilloso ver la respuesta que tuvieron cada uno de ellos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención el primer chico, ¿no? Donde nos hace, pues, hincapié de que tenemos que estudiar un poquito más. ¿Cómo lo vio, doctor? Me parece un ejercicio muy interesante que hace aquí la universidad con este tipo de trabajo, saber la opinión de la ciudadanía, de nosotros los ciudadanos, ¿no? Y, por ejemplo, con la primera participación a la que usted alude del video,
A eso se refiere el pluralismo, ¿no? El tomar en cuenta las necesidades que determinadas personas que pertenecen a su vez a grupos, ¿no? Tienen. Las personas con cierta discapacidad, las personas de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Las comunidades indígenas, que tienen necesidades y deben de ser incluidas, ¿no? Entonces me parece Bien, un gracias. excelente Gracias, ejercicio. doctor. Gracias. Doctor. Yo quiero también extender una felicitación a la institución por tomarse el tiempo de recolectar un poco la opinión de la población, que creo que es lo más importante. Al final del día, me parece que son estos ejercicios los que realmente van a hacer que este país en vías de desarrollo constitucional se convierta en un verdadero Estado democrático de derecho, ¿no? Y creo que Bien. me movió mucho la participación del chico que está haciendo un esfuerzo por llevar a cabo una transcripción, digamos, el vaciado de la Constitución para que personas que tengan una situación como la de él, que tengan una desventaja, una discapacidad, puedan también acceder a los derechos que les son propios en la Constitución. Creo que es Muy bien. magnífico y lo felicito mucho y felicito a la Muy bien. universidad. Gracias, doctor. Doctor Vivero. En realidad, pues también me uno a la felicitación de nuestra institución, ¿verdad? Es un ejercicio ciudadano muy bueno, muy loable. Yo desconocía esta parte, ¿verdad?, de la traducción que se estaba haciendo de nuestra Carta Magna al sistema Braille, lo cual, pues, mis respetos, mi admiración y la verdad, es un ejercicio muy bueno, porque muchas veces nuestros hermanos que tienen capacidades diferentes no pueden acceder realmente a conocer nuestras leyes y tienen que ampararse, tienen que ayudarse de las personas que sí pueden ver. Entonces, este es un trabajo muy bueno. También las otras preguntas que se realizaron a los demás y creo que estuvieron ahí en el sistema judicial de Chiapas, ¿verdad? Entonces, nos dio, o en lo personal me dio una perspectiva de lo que piensan los mismos trabajadores de este sistema judicial y ver cuál es su punto de vista de ellos. Entonces, me ayuda a reflexionar y felicidades a la institución. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a las siguientes preguntas, que también van a ser pregunta por cada uno de ustedes. Doctor José Juan, además, bueno, esto creo que ya se lo hice. Dice, ¿qué tenemos aquí? ¿Deberían mecanismos como perdón, no es al doctor José Juan, es al doctor Vivero? ¿Deberían los mecanismos como la rendición de cuentas o los presupuestos participativos seguir siendo solo derechos o avanzar hacia obligaciones cívicas para fortalecer la democracia, donde está el límite con la libertad individual? Bueno, pongamos en primer lugar que estos mecanismos como la rendición de cuentas, que sería como una exigencia constitucionalmente a los servidores públicos de rendir estas cuentas, y los presupuestos participativos como expresión de derechos de la participación en la gestión pública, sí son buenos mecanismos y deben de qué continuar. Deben de qué continuar como no solamente como derechos potestativos, eh, que si el ciudadano quiere ejercer o no puede ejercer, tenemos que llevarlos también a un carácter, no de obligación, voy a llamarlo así porque podemos caer en el error de decir tiene que ser de carácter obligatorio, de manera ya judicial, ya de manera penalizada, incluso se puede decir, no tienen que ser así, más bien tienen que ser llevados como obligaciones cívicas institucionalizadas. ¿Por qué? Porque si lo ponemos de manera coercitiva a cada individuo, estaríamos tratando de diseñar deberes que el Estado pueda hacerlas coercitivas y obligarlas con diferentes procedimientos a los ciudadanos. Y ahí estaríamos ya rayando en el límite, a lo que llamamos el límite de la libertad individual. Pues desde mi punto de vista, se queda o más bien entra donde no podemos penalizar una iniciativa política a algo individual, a una persona. Este es el núcleo duro de esta libertad. Proteger el derecho a que si el individuo quiere, la persona quiere, participar o no participar. Hay algunos países que sí tienen incluso la cuestión del voto, que es algo coercitivo. Yo tengo por ahí hermanos
que son de Italia. Yo pertenezco a una cierta congregación religiosa, aparte de ser abogado, y estos hermanos de Italia están obligados incluso a ir a votar en sus consulados, si no, los multa su gobierno, los multa su Estado. Creo que no tenemos que llegar a esa parte coercitiva, ponerlo más bien como una obligación cívica, a partir de la educación cívica, a partir de la cultura jurídica, donde utilicemos de estos mecanismos, de que invitemos a la ciudadanía a que haga uso de ellos y así poder garantizar pues una participación, no de manera coercitiva, sino que garantice también los derechos de todos los ciudadanos. Muy bien, doctor, gracias por su participación. Doctor José Juan, ¿cuáles son las expectativas y desafíos de del constitucionalismo moderno? Sí, voy a tratar de ser breve para no tomar mucho tiempo, porque este es un tema que sobre todo en estos últimos días ha tomado bastante interés en la comunidad internacional. Hay una marcada tensión entre el constitucionalismo nacional y las actividades de los actores políticos internacionales. Me preocupa especialmente la idea de la erosión de la soberanía. Parece ser que actualmente hay países, y quiero hacer un disclaimer personal, no es una opinión partidista ni tiene que ver con algún grupo político, pero sí hay países en los que, valiéndose de la potencia militar que son, pueden intervenir sin permiso, sin autorización multilateral de otro organismo ante otro país, ante otra soberanía. Y eso tiene que ver con el caso venezolano. No estoy a favor del régimen de Maduro, ni mucho menos, pero me parece que esta confrontación directa entre un país que es el que gobierna las relaciones internacionales puede intervenir a otro de esta manera, me parece muy preocupante, porque hoy es Venezuela, pero el día de mañana podemos ser nosotros o cualquier otro país que no tenga las mismas ventajas militares, ¿no? Creo que hay un gran reto ahí en el constitucionalismo de poder definir estas bases de la soberanía nacional y también de la división de poderes, porque creo que hay una exacerbación desde el Poder Ejecutivo de tomar determinaciones de esta naturaleza, pues sin consultar al Parlamento o al Poder Legislativo. Esas son las cosas que a mí me preocupan y creo que valen la pena discutirlas como uno de los desafíos que tiene actualmente el constitucionalismo moderno. Bien, gracias, doctor. Doctor Benjamín, ¿hacia dónde va nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Bueno, me parece que nuestra constitución va hacia donde lo político le indique, ¿no? Mientras la ciudadanía no haga uso de algún tipo de control, y hacia donde lo económico también marque el rumbo, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo solo un ejemplo, en junio del año pasado se expidieron una serie de leyes en materia de seguridad pública, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de hacia dónde va el país, ¿no? Con los nuevos requisitos, los nuevos requisitos, ¿no? Como la curva biométrica, de lo que se ha hablado, del registro de los celulares y también de lo que se está dando ya en lo práctico, ¿no? Con esto. En diciembre del 2024, si no me estoy equivocando, pues también vemos cómo el catálogo del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, pues se va engrosando, ¿no? A diferencia de lo que marca los parámetros de la Corte Interamericana en temas de prisión preventiva, ¿no? En donde se dice que este es inconvencional, pero pues, la Constitución sigue incrementando estos tipos penales, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver hacia dónde va nuestra Constitución, ¿no? Claro, en el discurso político se habla de la inclusión, pero también en la práctica, y por eso es necesario, ¿no? La participación ciudadana para que ésta pueda advertir realmente hacia dónde vamos. Muy bien, doctor. Bueno, y así quiero agradecerle a los tres por tan buenas respuestas que nos han dado. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas que vamos a tener. Adelante. Cualquiera de los tres puede contestarles. Informo, doctores, por favor. La primera pregunta dice: ¿qué cambios sociales han obligado a replantear el concepto tradicional de ciudadanía en México? ¿Qué cambios sociales? ¿Qué cambios sociales? Ajá.
Pues yo creo que México ha sido un caldo de cultivo para precisamente movimientos sociales y tenemos de todo tipo y de toda especie, los movimientos estudiantiles, agrarios, laborales, incluso con estas tomas de posicionamientos, por ejemplo, en el campo del trabajo, ¿no? Han tenido que pasar muchas cosas, incluso muchas son negativas, pero creo que han sido necesarias. Em, Decía Emilio Durkheim que cuando Dios quiere que un pueblo sea independiente, no se lo da por caminos fáciles, sino por caminos difíciles. Entonces creo que estos cambios sociales han sido paradigmáticos, han sido necesarios. Por ejemplo, el citar un solo caso, ¿no? El caso tan lamentable de desapariciones forzadas en nuestro país, que ha sido lo que ha motivado a la modificación de la Constitución en términos de el control de convencionalidad difuso ex oficio. Creo que son cosas que pasan en México y que vale la pena que se puedan positivar y que se lleven a la Constitución, pero que también, reitero, haya garantías de aplicación para las mismas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Para quien quiera contestar, ¿cómo puede el nuevo modelo de ciudadano contribuir a los cambios de la Constitución y fortalecer el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad? Pues si me permite, me parece que el fortalecimiento de los partidos políticos es una buena vía. Claro, el partidismo en México también ha dejado y ha reflejado serios problemas, pero me parece que es una buena vía institucionalizada que se tiene hoy para fortalecer los contrapesos, ¿no? Hacia ciertos movimientos políticos que se convierten en la mayoría, ¿no? Entonces siempre debe de haber un contrapeso. Me parece que el fortalecimiento de los partidos políticos en serio, ¿no? Que hagan política en serio, puede mucho ayudar a nuestra sociedad mexicana. Muy bien, gracias, doctor Benjamín. Y le vamos a dejar la última pregunta al doctor Viveros, ¿verdad? En su opinión, ¿qué responsabilidades individuales debemos asumir como ciudadanos para que la Constitución no sea solo un texto, sino una práctica viva? Bueno, creo que la primera de las responsabilidades es conocer nuestra Carta Magna, meternos a esta cultura jurídica. Si el Estado no nos la da, si dentro de las escuelas no se nos da a conocer todo esto, pues irnos involucrando de otras maneras. Pero aparte creo que la responsabilidad más fuerte era lo que decía ya en algunas de las participaciones. Tenemos que ser ciudadanos que exijan, ciudadanos que no estén solamente como espectadores o a dispensas de lo que las autoridades o el Estado pueda resolver, sino que tenemos que entrarle nosotros también al quite con la exigencia activa. Pasar de ser pasivos, ciudadanos pasivos, a ser ciudadanos activos y conociendo esta cultura jurídica se conviertan en exigentes al Estado para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones. Bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, yo sé que este tema que estamos llevando a cabo ahora tiene mucho de dónde cortar, ¿verdad? Y quisiéramos tener unas 2, 3 horas para seguir hablando de nuestra Constitución o Carta Magna. Así es que yo quiero agradecerles a ustedes tres el hecho de que hayan estado con nosotros. Y bueno, seguirlos invitando a nuestra audiencia, por favor, para que nos sigan. Tenemos ahí nuestro canal de YouTube en el cual todos nos pueden seguir y todos pueden dejar sus comentarios. A pesar de que ya se terminó nuestro grupo, nuestra conversación, pues los invito a que se adentren y vean por medio de YouTube toda la información que tenemos en Universidad IEXPRO. Vamos a agradecer entonces a nuestros panelistas y de verdad, doctores, que les agradezco muchísimo por parte de nuestra universidad. Y vamos a hacer entrega, pues, al doctor José Juan Pérez Ramos de su reconocimiento. Gracias, doctor, por participar. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí con el doctor Benjamín. Aquí tiene usted, doctor. Muchas gracias por su participación. Muy amable. Y bueno, vamos a hacerle llegar desde aquí, doctor, un abrazote bien grande, doctor Pedro Viveros. Pues aquí tenemos su reconocimiento por su grande y valiosa cooperación con nosotros en Universidad IEXPRO. Así es que yo espero verlos pronto
y espero también que ustedes se lo hayan pasado bonito. Doctor, si quiere despedirse. Pues muchas gracias por el espacio para poder participar con estos temas tan interesantes y necesarios para los mexicanos hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Muchísimas gracias, doctor Irene, doctor Benjamín, doctor Pedro, y gracias al amable auditorio que nos ha acompañado esta tarde. Gracias por su paciencia, sus preguntas, y estamos a la orden para seguir resolviendo cualquier duda que puedan tener. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctores, doctora, por permitirme acompañarlos. También a todo aquella persona que nos sigue por medio del Facebook o de las redes sociales, pues muchísimas gracias. Metámonos en esta cultura de los derechos humanos, seamos ciudadanos participativos y también estamos al pendiente para cualquier duda que podamos resolver. Pues muchísimas gracias a los tres. Y bueno, antes de despedirnos, yo les quiero recordar a toda nuestra amable concurrencia que nos pueden seguir por Facebook, por Instagram, y por ahí pueden checar todas nuestras grabaciones que hay, van a ver toda la programación que tenemos, todas nuestras licenciaturas, nuestros doctorados, nuestras maestrías que están en Universidad IEXPRO. Así es que mi nombre es Irene Hernández Cancino y me dio mucho gusto, la verdad, estar con ustedes. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos, gracias a todos por su participación. Hasta luego. Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.